La brisa de la tarde en Sevilla acariciaba mi piel mientras me sentaba en la terraza de mi apartamento, contemplando las calles adoquinadas bajo el sol poniente. Mi vida siempre había estado marcada por la rutina: cuidar la casa, manejar las tareas diarias y esperar a que Marcos, mi esposo, regresara de sus constantes viajes de negocios. Nuestro matrimonio, aunque estable, se había convertido en una formalidad más que en una fuente de felicidad genuina. La pasión que alguna vez compartimos se había desvanecido entre facturas, agendas apretadas y silencios incómodos. Un día, mi hermana Lucía me llamó, pidiéndome un favor. Su hijo, Diego, necesitaba un lugar donde quedarse durante un mes para prepararse para un importante examen de arquitectura. No lo había visto en años, desde que era un adolescente tímido y desgarbado. Sin pensarlo demasiado, acepté. Al menos, su presencia rompería la monotonía de mis días. La primera vez que abrí la puerta y lo vi, no pude ocultar mi sorpresa. Diego ya no era el niño que recordaba. Se había transformado en un hombre alto, con el cabello castaño despeinado de manera encantadora y una mirada intensa y serena. Vestía unos jeans ajustados y una camisa blanca remangada, revelando unos antebrazos definidos que hablaban de horas de esfuerzo. Me sonrió con timidez, y algo en su expresión me hizo sentir una calidez inesperada. «Tía Clara, gracias por dejarme quedar aquí». «Prometo no ser una molestia», dijo, levantando su maleta con facilidad. «No digas tonterías, Diego». «Esta casa es tuya», respondí, intentando sonar natural mientras apartaba la mirada para evitar que notara mi repentino nerviosismo. Durante los primeros días, la convivencia fue sencilla. Diego pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en la sala de estudio, rodeado de planos, libros y su portátil. Yo continuaba con mi rutina, aunque con una energía renovada. La casa, que antes se sentía vacía y silenciosa, ahora vibraba con una presencia juvenil y vibrante. Me sorprendía a mí misma preparando cafés adicionales por la tarde o cocinando platos más elaborados, solo para escucharle decir con una sonrisa: «Tía Clara, cocinas mejor que mi madre». Una tarde, mientras recogía la ropa del tendedero en la azotea, sentí su mirada desde la ventana del estudio. Me giré y lo vi observándome con una expresión que no supe interpretar del todo. Al notar que lo había descubierto, sonrió y levantó la mano en un saludo casual. Mi corazón dio un pequeño vuelco. ¿Qué me estaba pasando? Decidí ignorar la sensación y concentrarme en mantener las cosas en su lugar. Pero la tensión, esa sutil corriente que se instala entre dos personas que comienzan a verse con otros ojos, crecía día tras día. Los roces accidentales en la cocina, las charlas nocturnas en la terraza bajo la luna sevillana, las risas compartidas por anécdotas triviales. Todo parecía cargado de un significado oculto. Una noche, después de la cena, Diego se ofreció a ayudarme a lavar los platos. El agua corría mientras nuestras manos se rozaban una y otra vez, cada toque más intencionado que el anterior. Finalmente, rompió el silencio. «Es curioso, tía. Nunca imaginé que me sentiría tan a gusto aquí». Su voz era suave, casi un susurro. «Me alegra que lo digas. Yo tampoco esperaba que tu presencia cambiara tanto el ambiente», admití, mirándolo de reojo. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero, como si ambos recordáramos de golpe los límites que no debíamos cruzar, nos alejamos un paso y fingimos que nada había pasado. Esa noche, acostada en mi cama junto a un Marcos profundamente dormido, no pude dejar de pensar en Diego. Su risa, su mirada, la manera en que su simple presencia llenaba cada rincón de la casa. Sabía que estaba jugando con fuego, pero una parte de mí, la que había estado dormida durante años, anhelaba sentir de nuevo algo más que la fría seguridad de la rutina. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa. Diego y yo manteníamos las apariencias, intercambiando sonrisas cordiales y conversaciones triviales, pero la tensión bajo la superficie era innegable. Cada pequeño gesto,
cada mirada sostenida un segundo más de lo necesario, alimentaba una llama que ambos fingíamos no notar. Una tarde, mientras preparaba la cena, Diego entró a la cocina con el ceño fruncido y una carpeta llena de papeles. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar despreocupada. Solo estoy saturado. Los planos no cuadran y el tiempo se me viene encima, respondió, dejando la carpeta sobre la mesa con un suspiro. ¿Quieres un poco de vino? Tal vez te ayude a relajarte. Levanté la botella que tenía sobre la encimera. Suena perfecto. Su sonrisa cansada fue suficiente para que mi corazón latiera un poco más rápido. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, con las copas entre las manos y la luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana. Hablamos de todo y de nada, sus estudios, mis pasatiempos olvidados, las calles de Sevilla al anochecer. La distancia entre nosotros se reducía con cada sorbo. En un momento de silencio, Diego extendió la mano y rozó la mía. No fue un gesto accidental, fue intencionado, suave, como si esperara mi reacción. No me retiré. Al contrario, entrelacé mis dedos con los suyos, sintiendo la calidez de su piel contra la mía. Clara, murmuró, buscando mis ojos. No digas nada, le interrumpí suavemente, consciente de que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio que habíamos construido. Nos quedamos así, en silencio, hasta que el timbre del horno nos devolvió a la realidad. Solté su mano apresuradamente y me levanté, intentando recuperar la compostura. Diego, por su parte, se quedó sentado, observándome con una mezcla de ternura y frustración. Esa noche, mientras lavaba los platos, sentí su presencia detrás de mí. Sin decir palabra, tomó un paño y comenzó a secar los platos que yo le pasaba. La proximidad era abrumadora. Cada movimiento suyo parecía calculado para mantenernos al borde de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Debería irme a dormir, dijo finalmente, dejando el último plato en su lugar. Sí, es lo mejor, respondí, sin convicción. Pero ninguno de los dos se movió. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Finalmente, Diego dio un paso atrás, como si se obligara a romper el hechizo, y se dirigió a su habitación sin mirar atrás. Me quedé sola en la cocina, con las manos apoyadas en el fregadero y la mente en caos. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero la monotonía de mi vida anterior ya no me ofrecía refugio. Algo dentro de mí había despertado, y no estaba segura de querer apagar esa llama. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Diego y yo nos movíamos por la casa como dos imanes que se atraían y repelían al mismo tiempo. Intentábamos mantener la normalidad, pero cada encuentro fortuito, cada mirada sostenida, solo alimentaba el deseo que ambos evitábamos nombrar. Una noche, después de la cena, Marcos llamó para decir que su viaje se alargaba unos días más. Colgué el teléfono y, sin quererlo, mi mirada se cruzó con la de Diego. No hizo falta decir nada. El silencio entre nosotros estaba cargado de significados. ¿Quieres salir a caminar un poco?, sugirió él, como si necesitara escapar de la tensión. Sí, creo que me vendrá bien, respondí, tomando una chaqueta ligera. Caminamos por las calles adoquinadas de Sevilla, bajo la luz tenue de las farolas. El ambiente nocturno parecía envolvernos en un velo de intimidad. Hablamos de cosas triviales, evitando el elefante en la habitación, hasta que llegamos a un pequeño parque casi desierto. Nos sentamos en un banco y, por un momento, solo se escuchó el canto distante de un guitarrista callejero. Diego, con la mirada fija en el suelo, finalmente rompió el silencio. Clara, no puedo seguir fingiendo que no siento esto. Su voz era baja, casi temblorosa. Mi corazón se aceleró. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Yo tampoco puedo, admití, incapaz de mentirme a mí misma. Se giró hacia mí, y sin pensarlo,
nuestras manos se encontraron en la penumbra. No hubo palabras, solo el tacto suave de sus dedos entrelazados con los míos. El mundo exterior desapareció, dejándonos solos con nuestras emociones. Cuando finalmente regresamos a casa, el ambiente estaba cargado de un silencio expectante. Diego se detuvo en la puerta de su habitación y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «Buenas noches, Clara», dijo, con una sonrisa triste. «Buenas noches, Diego», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando cada sonido de la casa, esperando, quizás, un paso en el pasillo, una excusa para romper la barrera final. Pero no llegó. Y, de alguna manera, eso hizo que el deseo fuera aún más insoportable. Los días siguientes se tiñeron de un silencio inquietante. Diego y yo evitábamos quedarnos solos demasiado tiempo, como si el simple roce de nuestras presencias pudiera desatar algo que ya no podríamos controlar. Sin embargo, la atracción entre nosotros era como una corriente subterránea, siempre presente, siempre tirando de nosotros. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, sentí su presencia detrás de mí. No necesitaba girarme para saber que era él. El calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada clavada en mi espalda, lo decían todo. Clara, su voz sonó ronca, cargada de emoción contenida. Me giré lentamente, con la cafetera aún en la mano. Nuestros ojos se encontraron y, en ese instante, supe que habíamos cruzado un punto de no retorno. No importaban las consecuencias, el deseo reprimido finalmente nos había vencido. Dejó caer suavemente la mano sobre la mía, la que sostenía la cafetera, y con un movimiento lento la apartó del fuego. El silencio se hizo aún más denso mientras su pulgar rozaba la piel de mi muñeca. «No podemos seguir así», murmuré, más para convencerme a mí misma que a él. «Entonces, ¿por qué no puedo dejar de pensar en ti?», respondió, acercándose un paso más. La lógica se desvaneció cuando sus labios encontraron los míos. El beso fue suave al principio, casi dubitativo, como si ambos aún dudáramos de la realidad de lo que estábamos haciendo. Pero esa duda se disipó rápidamente, dando paso a una pasión que había estado esperando su momento para liberarse. Nos separamos apenas para respirar, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio conflicto, deseo, culpa y una felicidad prohibida. «Esto está mal», dije en un susurro, pero mis manos ya se aferraban a su camisa, incapaces de soltarlo. «Lo sé», respondió él, con una sonrisa triste. «Pero no me arrepiento». El sonido de la llave girando en la cerradura nos congeló. Marcos había regresado antes de lo esperado. En un segundo, la burbuja en la que estábamos envueltos estalló. Diego retrocedió rápidamente, y yo me apresuré a ajustar mi blusa, tratando de recobrar la compostura. Cuando Marcos entró, con su maleta en la mano y una sonrisa cansada, el mundo volvió a su cruel realidad. «Hola, cariño. ¿Todo bien?», preguntó, dándome un beso en la mejilla. «Sí, todo bien», mentí, sintiendo el ardor del beso de Diego aún en mis labios. Esa noche, la casa se sintió más fría que nunca. Diego y yo apenas intercambiamos miradas durante la cena, cada uno atrapado en su propio torbellino de emociones. Sabíamos que habíamos cruzado una línea, y ya no había vuelta atrás. El regreso de Marcos cambió la dinámica en la casa. Diego y yo nos convertimos en sombras que se esquivaban, conscientes de la fragilidad de la barrera que habíamos roto. Cada mirada era un recordatorio de lo que había sucedido, y cada silencio pesaba como una confesión no dicha. Marcos, ajeno a la tormenta interna que me consumía, retomó su rutina habitual. Salía temprano, regresaba tarde, y nuestras conversaciones eran superficiales, como si ambos evitáramos tocar las fibras sensibles de un matrimonio desgastado. Pero la presencia de Diego lo complicaba todo. Su cercanía era una tentación constante, y mi mente estaba dividida entre la culpa y el deseo.
Una noche, mientras Marcos dormía profundamente a mi lado, me levanté en silencio y fui a la terraza para despejar mi mente. El aire nocturno era fresco, pero no bastaba para calmar el ardor que sentía en el pecho. Me apoyé en la barandilla y cerré los ojos, tratando de encontrar algo de paz. ¿No puedes dormir? La voz de Diego me sobresaltó. Me giré y lo vi en el umbral de la puerta, descalzo y con una camiseta ligera. Parecía tan cansado como yo, como si las noches sin sueño también le pesaran. No. Demasiados pensamientos, admití con un suspiro. Se acercó lentamente y se apoyó a mi lado, sin tocarme, pero tan cerca que podía sentir su calor. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Esto no puede seguir así, Clara, dijo finalmente, con la voz cargada de resignación. Si nos quedamos atrapados en este limbo, solo nos haremos daño. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Sabía que tenía razón. Vivir entre la culpa y el deseo era insostenible, y alguien terminaría saliendo herido. Voy a irme antes de lo planeado, continuó él, clavando la mirada en el horizonte. He encontrado un lugar para quedarme hasta que termine el examen. Es lo mejor para ambos. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Sabía que era la decisión correcta, pero el dolor de su partida era más intenso de lo que había anticipado. Te extrañaré, murmuré, sin poder contener las lágrimas. Diego se volvió hacia mí y, sin pensarlo, me rodeó con sus brazos. Nos quedamos así, abrazados bajo la luna sevillana, conscientes de que ese sería nuestro último momento juntos. No hubo besos ni promesas vacías, solo la aceptación de que, a veces, el amor llega en el momento equivocado y no hay más opción que dejarlo ir. A la mañana siguiente, Diego se fue sin hacer ruido. Cuando bajé a la cocina, solo encontré una nota sobre la mesa: gracias por hacerme sentir vivo. Cuídate, Clara. Guardé la nota en un cajón y me obligué a continuar con mi día como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. El eco de su presencia aún flotaba en cada rincón de la casa, y aunque el tiempo sanaría las heridas, sabía que una parte de mí siempre se preguntaría qué hubiera pasado si hubiéramos elegido el camino prohibido.